La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este tercer encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro, que llega a su 34ª edición. Y en esta ocasión nos acompaña la maestra Claudia Sandoval y la doctora Eva Castañeda para presentar uno de los libros que se inscriben dentro de las novedades de este año presentadas aquí en el encuentro de poesía, que es justamente Decir otro lugar, un libro de poemas escrito por la doctora Eva Castañeda. Me voy a enfocar simplemente a presentar a nuestras invitadas. Empiezo por presentar a la maestra Claudia. Ella es escritora, es investigadora, tiene un máster en género y diversidad por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, psicóloga por nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestrante además de su programa en Ciencias Sociales. Es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y fue becaria además de Erasmus Mundus entre 2016 y 2017. Es docente de la Autónoma de Hidalgo. Su obra se encuentra publicada además en distintas revistas y gacetas, como Planisferio, la propia Gaceta Universitaria de la UAEH. Ha presentado trabajos académicos en el Politécnico Nacional, en La Salle, en la Universidad de La Salle, en la UAEH, en el Instituto Goethe, y colaborado en eventos culturales en la Secretaría de Cultura Municipal de Pachuca, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo y esta que es una de las embajadoras culturales de nuestra universidad, la Feria Universitaria del Libro. Además, es autora del libro Teorización de la Geografía del Miedo, diferenciación desde una perspectiva latinoamericana, que corresponde además a una de sus tantas líneas de investigación. Bienvenida, maestra Claudia. Y presento a la doctora Eva Castañeda, quien ya conocemos, quienes nos acompañan seguramente sabrán quién es nuestra invitada. Ella es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una estancia postdoctoral en el CIAL-UNAM por el proyecto de Escrituras Literarias producidas en contextos de violencia de Estado, caso Chile, Argentina y México, entre 1970 y 2000. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro fundador del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, donde fue coordinadora en el periodo 2018-2020. Ha escrito múltiples ensayos y artículos sobre crítica literaria que han aparecido en revistas académicas, libros colectivos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación exploran las relaciones entre literatura, historia y política del siglo XX y XXI, representaciones de la violencia en la literatura mexicana y latinoamericana contemporánea, literaturas híbridas, vínculos entre la poesía y otros géneros literarios. Próximamente publicará con la Universidad de las Artes y el Ciela Fraguas un libro de crítica sobre los 5 poetas testimoniales del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Y bueno, a lo que nos convoca hoy es justamente la trayectoria de Eva Castañeda como poeta, que cuenta ya con obras como Nada se pierde, publicado por Verso Destierro en 2012, Imaginación herida por Tajín en 2018 y ahora Decir otro lugar, editado por Elefanta, editorial en 2020. Bueno, es una poeta que ha sido incluida en diversas antologías y que aparece, o al menos una muestra de su trabajo creativo, aparece en diversas revistas nacionales e internacionales. Además, sus poemas han sido traducidos al alemán, al chino y al inglés. Bienvenidas a ambas, maestra Claudia, doctora. Es en verdad un privilegio contar con su presencia.
quiero simplemente, perdón, cederle la palabra a Claudia Sandoval para iniciar justamente a comentar este libro, Decir otro lugar de Eva Castañeda. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Gracias, Aristides. Bueno, yo agradecer el espacio a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a Eva, por supuesto, que nos da la oportunidad de presentar su libro. Bueno, a mí me gustaría abrir con un verso justamente de la obra de Eva que dice: nosotros atravesando un país de balas con el corazón entre los dientes. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad de participar con Eva en un curso sobre literatura híbrida, ¿no? Territorios híbridos. Y justamente creo que esto viene a cuento por el hecho de que Decir otro lugar, si bien se presenta como un poemario, está escrito en prosa, ¿no? Hay mucha prosa y hay también una suerte de historia abajo, ¿no? Yo creo que quien lo lee se da cuenta de que hay como una serie de escenas que se van presentando a lo largo del libro, que si es una lectura equivocada, Eva ya me dirá, que se van presentando a lo largo del libro y que a mí me parece, o sea, a mí me explotó la cabeza, pues, el hecho de que se vincula algo que, por lo menos en mi imaginación, puede ser como demasiado grande y abstracto como es la guerra. O sea, cuando te dicen, imagínate un perro, yo me puedo imaginar un perro claramente, pero si alguien me pide que me imagine la guerra, me parece un ejercicio brutal porque no solo tiene que ver con un momento histórico, sino también como lo vemos en el libro de Eva con lo cotidiano. Es decir, la guerra no de pronto ocupa no lo ocupa todo bloqueando la cotidianidad, sino que la guerra se vive también en lo cotidiano, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, el ejercicio de imaginación que hacemos al momento de leer el texto de Eva es, o sea, te está llevando a muchos lados en un mismo momento. Y creo también que en ese sentido se pueden hacer como a lo mejor dos lecturas, ¿no? Una donde estamos hablando de un contexto político violento, en donde, y que además justamente Decir otro lugar no dice el lugar, ¿no? No nos dice estamos en México, estamos en el sexenio de 2000, que fue en la guerra de narcotráfico, no me acuerdo ahora. No nos está diciendo estamos en algún país de América del Sur, sino que, y creo también que esto es una desgracia, pues, pero es el contexto que nos describe el libro, puede ser también cualquier contexto, ¿no? Y en este sentido también hay una suerte como de historia romántica, ¿no? Por ahí hay una suerte de intercambio, y no lo estoy diciendo necesariamente que tenga que ver con una relación eh, sexoafectiva, pues, pero se ve muy afectiva, ¿no? Y también me gusta mucho el hecho de que, y creo que tú, si no me equivoco, lo leí en alguna de las entrevistas que te hicieron cuando presentabas este libro, que el libro lo escribes durante el tiempo que también escribes o haces tu doctorado. Entonces, justamente esto que, o sea, esto que está en el libro, pues también tiene que ver con tu propia investigación y que en algún momento tuviste que hacer como esta reconciliación, ¿no? De lo que hacías como académica, como persona que también se dedica a enseñar e investigar, pero también como poeta, ¿no? Y o sea, a mí me gustaría hablar un poco de esto, ¿no? Como esta reconciliación que también tiene que ver con lo que está en el libro y que a mí me parece, o sea, sin duda Decir otro lugar es de mis obras favoritas. No sé, ¿tú cómo veas, Aristides, Seba? Cuéntenme. Gracias, Claudia. Antes quizá de empezar a establecer esta charla, agradecer el espacio a la universidad, Aristides, por supuesto, por la generosidad, por la posibilidad de estar acá. Y Claudia, es un deleite para mí estar hablando contigo y haber escuchado esto que has dicho, pero además seguramente lo que vendrá más adelante para que esta charla sea larga y sea interesantísima y riquísima, porque algo que agradezco mucho es que, y un poco leyendo esta ficha, el currículum de ambas, que quizá puede parecer muy aburrido para quienes ahora mismo nos están viendo, pero me queda claro que eres además académica, que estás en eso, además creadora también. Y para mí la posibilidad de establecer un diálogo con alguien que tiene estas dos, digamos, vertientes, se vuelve siempre tan interesante y tan
con la posibilidad de que sea algo tan generoso. Entonces, agradezco de verdad esto y esto tan lúcido que has apuntado, que de manera muy sintética creo que diste en el clavo a un montón de cosas. Y respecto a lo que dices, fíjate, yo nunca lo había pensado así, pero ahora que lo dices, es que me hace todo el sentido. Dices, parece que el libro de alguna manera nos está pidiendo imaginar la guerra. Y en efecto, pones un ejemplo, ¿no? Imaginar algo muy concreto se puede, pero algo tan abstracto y tan desmesurado y tan terrible por la dimensión que ocupa una guerra, pues es difícil imaginarlo. Y quizás lo que yo estaba de alguna manera pidiéndole al lector, o fue algo a lo que apelé constantemente, en hacer un ejercicio de imaginación respecto a un conflicto que además no tenía un lugar en específico. Es decir, no había un deíctico, ¿no? O un dedito que marcara, esto geográficamente se sitúa aquí, porque podía situarse en cualquier lugar. Eso por un lado. Y luego dices, revisando las entrevistas, parece que el libro un poco lo escribes a la par de, fue más bien de la estancia, de una estancia postdoctoral que estoy haciendo que tiene que ver justo con literaturas producidas en contextos de violencia de Estado. Y porque además dices algo muy bonito otra vez, dices como persona que además se dedica a esto, ¿no? Y me parece que sí, porque al final no puedo disociar o no podemos, y tú lo sabes, la formación que tenemos o que, en la que estamos de nuestra escritura creativa. Es decir, ambas cosas están atravesadas por todo eso y es indisociable. En ese sentido, pues sí, el libro está de alguna manera marcado por estos intereses, inclusive por estas lecturas teóricas, que evidentemente no están en el libro porque es un libro más bien, pues que va por la parte creativa, pero detrás de él hay un montón de lecturas de la historia, de quizá de algunos países de América Latina, pero también lecturas críticas sobre la guerra, sobre la violencia. Por supuesto, tú mencionabas el sexenio de Felipe Calderón, claro que sí, de alguna manera está, o sea, está atravesando esto hasta la fecha, que se supone las cifras han disminuido un poco, pero tampoco ha cambiado gran cosa, o al menos se ha disfrazado, o sea, no sé, ahora se nos presenta de otra manera, pero sí, está ahí, ¿no? O sea, son mis preocupaciones como académica, como persona, como habitante de este país, y luego un poco como, pues como creadora, es decir, qué es lo que, de qué quiero escribir, ¿no? En la charla, en aquella charla que tuvimos Arístides sobre los territorios del canon y demás, hablábamos justo de esto, ¿no? La posición política del autor, de la autora, del creador, de la creadora, frente a su ejercicio estético, y me parece que va completamente por ahí. Entonces, Claudia, lo que señala sobre imaginar la guerra, pero además irlo emparentando con lo cotidiano, porque además me parece que es un poco así, no es que salgamos y haya tanques de guerra de manera real y explícita fuera de nuestra casa, pero es una guerra como de baja intensidad que de alguna manera está ahí, y un montón de violencias que están y que con ellas tenemos que vivir, y lo terrible es quizá a veces aprender a vivir con ellas y a pesar de ellas. Creo que un poco iría por ahí a partir de lo que tú planteas. Claudia, ¿quieres decir algo? Yo quería decir nada más que algo que mencionabas justo sobre eh, esto, ¿no? Que es imaginar la guerra. En el libro Decir otro lugar justamente se construye como una especie de violencia que está, pero no está, ¿no? Una especie de lenguaje que se busca a sí mismo, ¿no? Y en la dimensión de lo poético me parece extraordinario lo que hace Seba, porque jamás te decantas por tratar de inflar el lenguaje para describir justamente esta ausencia, ¿no? Como llenarlo de imágenes o metáforas, etcétera, sino todo lo contrario, ¿no? Nos frenamos un poco en términos de lenguaje para poder decir formalmente lo que formalmente está desaparecido, lo que nos elude, etcétera, ¿no? Y eso me parece maravilloso, y es algo que también decía Claudia, ¿no? Es un libro que estructuralmente se nos presenta, por ejemplo, en prosa, con un lenguaje mucho más directo, mucho más concreto, y, y pues bueno, creo que eso construye este espacio donde se está llevando a cabo, pues eso, ¿no? Una guerra que además no, es una guerra de un país que no está en guerra, ¿no? Como si fuera un engaño, como si fuera una ilusión, no sé. Sí, es que justo pensaba como
ayer esta parte del libro que leímos sobre las fresas que estaban en el refrigerador, ¿no? Y cómo claro, o sea, yo no salgo a la calle justo y veo como estos enfrentamientos, pero sí de pronto veo en redes sociales, ¿no? Las noticias de la violencia que sigue ahí, o sea, que no desaparece, pero también tengo que ir al mercado a comprar el mandado para comer hoy, ¿no? O sea, no es algo que de pronto detiene la vida y es imposible de moverse, no es así. Y creo que eso es lo que me gusta mucho, como esta idea también de pensarnos en el lugar en el que estamos, pero que la vida no se detiene, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y, o sea, con respecto a lo que decía Seba, justo de esta reconciliación, o sea, yo lo pienso muchísimo porque yo tengo muy claro al momento, por ejemplo, de estar escribiendo mi proyecto de investigación, que ya voy a pronto entregar avances a mis directoras. Pienso como, yo, o sea, entiendo muy claramente lo que es importante poner ahí, ¿no? O sea, yo entiendo las relaciones entre los conceptos que estoy manejando, entre la posible evidencia que yo pueda estar recopilando, pero de pronto sí me atraviesa como esto de cómo sé, cómo sé que lo que escribo, hablando de creación literaria, es importante, ¿sabes? O sea, yo a nivel escuela, academia, pues me siento muy segura porque entiendo cómo funciona y entiendo mi campo, ¿no? Pues porque lo he estado estudiando mucho tiempo. Pero sí, siempre me atraviesa como eso y me hacía como ruido esto que mencionabas en esa entrevista en particular, pues, ¿no? De esta reconciliación de las dos obras y que al fin y al cabo pues están vinculadas, ¿no? Y Híjole, es que no sé, creo que se han apuntado un montón de cosas bien interesantes. Primero, a ver, respecto a lo que decías Aristides, es que creo que ahí tendríamos que, y que va de la mano de lo que habrá dicho Claudia, que preguntarnos cuál es nuestra actitud frente al lenguaje. Es decir, como creadores, creadoras, pero no nada más, quizá como investigadoras, como docentes, como sea, desde donde nos desempeñemos, ¿no? Desde la actividad que sea, da igual, desde dónde estamos nombrando al mundo y con qué palabras. Y en ese sentido, ahí, Claudia, lo que dices, hay algo que a mí me interesa mucho en mi escritura y es, por ejemplo, la, no perder de vista, no olvidar el vínculo que hay entre el lenguaje y toda quizá la disquisición teórica y estética que pueda yo tener, también que ese lenguaje tiene un arraigo en la vida cotidiana, lo que decías ahorita, Claudia, es decir, el mundo se puede estar cayendo y de repente hay cosas terribles, pero igual uno tiene que ir al mercado, uno tiene que ir a pagar las cuentas, uno tiene que salir a trabajar, uno tiene que hacer las cosas más aparentemente anodinas e intrascendentes para hacer que la vida se siga moviendo. Y es algo que yo no he querido olvidar y quizá creo que tiene que ver con mi gran afinidad o entusiasmo con muchas de las lecturas de poetas latinoamericanos, sobre todo más o menos por ahí de la década de los 60, 70 coloquiales, poetas coloquiales, hasta la fecha. Es decir, me interesa ese vínculo, ¿no? Esta poesía que se escribe más desde la inmanencia, desde lo metafísico, trascendental, es un discurso que personalmente es que no me identifica y no me, pues no me, o sea, está bien, suena muy bonito y creo que uno se puede recrear en ello de muchas formas, pero para los tiempos que corren, mi toma de partido está de otro lado. En ese sentido, sí, Claudia, lo que dices es ese lenguaje de las fresas y entonces salir al súper y de repente tener que barrer y lavar los trastes, aunque haya una guerra, tácita o no, es que hay que hacerlo. Y luego lo que decías, Claudia, de cómo de repente uno se siente segura respecto al trabajo que haces desde la academia o como investigadora o como estudiante de maestría, de doctorado o lo que sea. Y luego cuando te sientas a escribir, como por qué pensar o asumir que lo que estás diciendo es relevante para algo. Y creo que eso es que es muy complicado y tampoco sabría cómo contestarlo. No lo preguntaste, me parece que es un problema que deslizas de manera muy inteligente, pero me pones en aprietos. Pero creo que es algo que uno va haciendo con el tiempo, es decir, la autocrítica, ¿no? Yo le decía a Aristides que a veces cuando estamos en la academia, los que estamos también ahí, nos volvemos profundamente autocríticos de lo que escribimos y todo lo vemos terrible, entonces decimos esto no. Pero a veces creo que debe de llegar un momento en el que uno tiene que decir, sí, esto que estoy escribiendo dice algo y de alguna manera va a sumar ese enorme continuum de lo que se está diciendo sobre X o Y tema.
pero creo que la primera característica sería la autocrítica y luego la humildad. O sea, me parece que van de la mano, porque de otra manera es que sería imposible. Pero un poco así es como yo lo he llevado, ¿no? Y luego hacer un libro justo que planteara este de imaginación de algo tan, pues tan descomunal y desmesurado como es la guerra, pero no olvidar la parte cotidiana. Me parece que para mí representó todo un reto. No fue un libro que se escribió fácil, porque además, también lo dijeron ahora, es verdad que el libro se ha vendido como poesía, pero creo que en principio a mí no me interesaba que fuera un libro de poesía en un sentido tradicional o convencional. Lo que yo quería era contar una historia, que fueran muchas, sobre ese ejercicio de imaginación sobre la guerra, pero también sobre la cotidianidad. Y lo que me sirvió pues mejor fue la prosa, ¿no? Entonces un poco ahí me intento y no sé qué tanto lo logré, ya eso pues ustedes lo juzgarán. A mí me parece brillante cómo justamente esta historia, en sentido narrativo, que ya mencionaba Claudia, que hay como por debajo, un poco hablando desde la idea de la teoría del cuento, ¿no? El cuento siempre de doble cara, etcétera. Hay una historia siempre debajo, ¿no? Eh, Está justamente mencionada de manera tácita a lo largo de la construcción del libro, cuando hablamos del cuento, ¿no? El cuento, de contar este cuento, etcétera, que además es siempre elusivo, ¿no? Siempre es un cuento que a mí me encanta en dónde desemboca, porque desemboca justo en esto que están diciendo ambas, en esta relación con otro tipo eh, de lenguaje incluso, que es más bien, por ejemplo, el de la investigación o la academia, cuando dice justamente, cuéntame algo que lo ordene todo, ¿no? Y entonces empezamos con esta trama sobre la teoría y pensar en ordenar esto que antes, en la primera parte del libro, estaba completamente dislocado, ¿no? A intentar ordenarlo. Y me parece una maravilla porque ahí entra perfectamente la historia de Karl Marx y Jenny, ¿no? Y justamente cómo el orden que digamos, intersecta ahí es un orden inesperado, ¿no? Es un orden donde nos preguntamos algo completamente distinto a lo que a lo acostumbrado, ¿no? O sea, ¿quién es Karl Marx y qué es el capital? Y vamos a leer los 3 tomos, etcétera, ¿no? Y la primera pregunta de lo que podríamos llamar incluso un personaje, ya aceptando que estamos hablando incluso en términos narrativos, es, bueno, pero tú sabes cuál era su relación con Jenny, cómo era la relación de Jenny con Carl, ¿no? ¿Qué les pasó al final? Y eso, bueno, es una llamada de atención incluso a las preguntas fundamentales, ¿no? Y hablando de eso, de lo cotidiano, de cómo está ahí siempre presente esta tensión de la violencia. Y bueno, hablando justo de esto que mencionaban de la investigación que hacías a la par de este libro, pues igual me parece muy interesante porque veo, por ejemplo, que el texto, si bien es un texto perfectamente unitario, tiene algo como secciones que se abren a partir de epígrafes. Y las epígrafes, pues está por ahí Nona Fernández, está por ahí Raúl Zurita, y pues tienen, creo que me trabé un poco, ¿verdad? Ahí ya me escucho más o menos mejor. Ya te recuperamos. Decía justo que en relación digamos, a la parte en donde se hermanan, digamos, los tiempos en que estás haciendo la estancia y este libro, pensando en eso, pues veo estos epígrafes, ¿no? Y por ahí está Raúl Zurita, está Nona Fernández, Daniel el Tit, ¿no? Y creo tienen que ver justamente con contextos como de violencia, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Canto de su amor desaparecido, etc.
que bueno, o sea, supongo son un reflejo, como una especie de canon personal que justamente hace de hilo a esta voz que es profundamente novedosa, poética, que es decir otro lugar. ¿Qué opinan? Sí, yo es que, ajá, no sabía si Clau quería decir algo, pero déjame un poco retomar antes. Es que sí, totalmente. Creo que una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué tenemos que seguir contando las cosas de la misma manera? Es decir, tan solo pienso, por ejemplo, en esto que decías, este pequeño texto sobre Karl Marx y Jenny. La referencia que tenemos de Marx, claro, es el capital, ¿no? Y que de alguna manera es el padre del, es decir, fue el que pensó al capitalismo, al que nominó una serie de conceptos, etcétera. Pero yo me preguntaba un poco, sí, pero y la esposa, porque siempre es como, y la esposa de Carlos Marx, ¿no? Y me parece que era una forma de decir no. Y soy cuidadosa de mencionarla como su interlocutora intelectual. Ambos fueron, ¿no? Interlocutores uno del otro y además, bueno, se casaron. Y creo que era de alguna forma muy modesta para mí darle la vuelta a una narrativa ya conocida y reconocida y manoseada, es decir, Marx, el capital, el capitalismo, no sé qué, pero me parecía importante mencionarlo porque además creo que sí, o sea, el libro va sobre, el tema del libro es la violencia, pero era como decir, no olvidemos que la primera violencia es la económica y de ahí entonces derivan todas las demás violencias, la inequidad económica, la desigualdad, etcétera, etcétera. No pretendía hacer un libro sobre el proletariado y las revoluciones, porque pues de eso no era la intención, pero de alguna manera es un guiño que está ahí. Para mí fue una manera de, lo que dices Aristides, de darle la vuelta, de contarlo de otra manera, de decirlo de otra forma. Y luego ya los epígrafes, sí, completamente, son parte de este canon personal, el mío, el que en ese momento al menos tenía, porque Chile y Argentina, pero un poco Venezuela también, que no son países que estén ahí de manera gratuita. Hay pues sí, un guiño social también y político. Pero creo que el tema es ese, un poco cuestionarnos y también, igual de ustedes me dirán, desde dónde seguir contando las cosas, porque me parece que hay narrativas que están agotadas y creo que tendríamos que empezar a darles la vuelta y ocupar el lenguaje para decirlas de otra manera, sin que esto, por supuesto, quiera decir que yo esté descubriendo el hilo negro, porque por ahí no va, eso claramente pues no, pero es una manera al menos de quizá de decir, esto se puede nombrar de otra forma, ¿no? Decir otro lugar, decirlo de otra forma. Que un poco va por ahí, insisto, la intención fue modesta, ya igual un poco se habrá conseguido en algunos casos, en otros no tanto, pero por ahí va, ¿no? Un poco. Ajá, no sé, Clau, si tienes algo que... Sí, es que justo esto que mencionaba Aristides sobre Jenny, que luego tú retomas, yo pensaba como en, o sea, como estudiante de ciencias sociales, pues siempre nos hacen leer la biografía de Marx, ¿no? Hay que saber quién fue, cuál es su relación con Engels y qué era lo que hacían y etcétera, ¿no? Pero justo me recordaba a este libro de quién le hacía la cena a Adam Smith, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, sí, Marx estaba haciendo como cosas muy grandes, estaba escribiendo los grandes manifiestos comunistas, se estaba moviendo entre países, pero ¿quién le lavaba la ropa? ¿No? Y quién se preocupaba porque comiera 3 veces al día, que yo supongo que lo hacía. Y me gusta mucho justamente que esto sugiere un cambio de foco, ¿no? O sea, creo que perdimos a Eva. Sí, okay. Esto que decía Aristides sobre la parte justo de Jenny a mí me llamaba mucho la atención porque a las estudiantes de ciencias sociales pues nos hacen leer la biografía de Marx, ¿no? Y todo lo que hacía, pues. Y a mí esta parte en especial me recordaba este libro, ¿no? De quién le hace la cena a Adam Smith. Y creo que es justamente esta sugerencia del cambio de foco y de ver también lo cotidiano, ¿no? Que vemos a Marx como el gran autor, como el gran representante de los intelectuales alemanes en su tiempo, etcétera, pero que además también tenía cosas que hacía en el día a día y también ensuciaba su ropa y también había que darle de comer, porque dudo mucho que haya cocinado, pues, ¿no? Son asunciones mías.
Pero en este sentido me parece que en el libro funciona también para recordarnos eso, de justo cuando estamos en medio de una situación que a lo mejor parece demasiado grande, también hay pequeñas, o sea, pequeñas cositas que pasan justo, ¿no? En esto de lo cotidiano. Y creo que en esta nueva lectura que sugerías, a mí sí me parece, porque incluso pues, yo que me sitúo como feminista y que habla también de la reivindicación de las figuras de las mujeres, yo ignoraba completamente el nombre de la esposa de Marx. O sea, yo no tengo idea de quién es ella, pues, ¿no? Y me parecía justo esto, ¿no? Como el ejercicio de voltear las lecturas que hemos hecho y que, o sea, creo que para mí fue un gran ejercicio. Ese es mi veredicto final. Ah, pues es un veredicto muy generoso conmigo, Claudia. Porque además, sí, esto que dices de repente de la ignorar completamente todas estas figuras femeninas, en la mayoría de los casos, que jugaron un papel trascendental también, ¿no? En la historia con mayúsculas y luego en estas pequeñas historias de lo cotidiano. Pensaba, por ejemplo, que sí, que también cuando escuchamos el nombre de Marx, lo primero lo que nos remitimos es a todo lo que acabas de decir, este intelectual, filósofo alemán, etcétera. Pero además también para mí era importante como quitarle este halo de intelectualidad a una figura sumamente relevante y situarla en un lugar o en una posición o en un espectro también de profunda precariedad, porque vivió en una precariedad enorme. Es decir, tuvo un montón de hijos, muchos de ellos murieron, por momentos vivieron una pobreza terrible y que va anclado a lo que justo acabas de decir, Clau. Es decir, otra vez lo cotidiano. Son estas narrativas de lo más inmediato, de lo más anodino. De repente esa palabra me gusta mucho porque me parece que resume buena parte de la vida de casi todas, todos, todes. Es decir, nos movemos también en estos espectros de lo profundamente anodino. Nadie de tiempo completo es un escritor o escritora o maestro o maestra o intelectual o inclusive obreros. Claro, a veces sus jornadas son larguísimas, pero también la vida de cualquiera de nosotros se mueve en estos espectros de lo intrascendente. Y creo que una parte de la literatura tendría que voltear a ver eso, y creo que mucha, o sea, buena parte de las escrituras, literaturas lo han visto, ¿no? Pero a veces tendemos también en esta idea de sacralizar, sobre todo desde la literatura mexicana, como los grandes temas, ¿no? Como tomarlos y entonces parece que únicamente un escritor o escritora puede hablar de eso. Parece que no, que sí es, por un lado está, sí, los grandes temas en los que nos hemos regodeado durante muchísimo tiempo, todo el siglo XX. Pienso poemas de largo aliento como Muerte sin fin, ¿no? De José Gorostiza, que es este poema además críptico, aparentemente impenetrable, pero de un tema, la muerte, la vida, tal, lo que Octavio Paz es un ejemplo de esto también, Jorge Cuesta canta Un Dios mineral, es decir, son poéticas que ahí están y que forman parte de la historia y de la tradición literaria mexicana, que a mí me parecen obras que tienen una trascendencia y una importancia que ahí está, pero yo quizá no me identifico tanto en ellas. Por lo tanto, para mí es más fácil hablar de las fresas, del mercado, de la prisa, de a veces esto de salir a la calle cuando alguien te dice, ¿no? Pero fíjate, voltea cada tanto, sobre todo en Ciudad de México, ¿no? Que es una urbe desquiciada todo el tiempo y que siempre nos decimos, cuando llegues, y seguramente donde sea lo hacemos, me avisas, me mandas mensajito, fíjate que nadie te vaya siguiendo, voltea cada tanto, cierra bien la puerta. Es decir, estas expresiones que están en el colectivo, en la imaginación colectiva, que además tienen un sustento en vivimos en un país inseguro y tal, ponerlas acá, a dialogar con estos aparentemente temas tan trascendentales. Y por eso, Clau, es esta figura señera en la historia filosófica económica del mundo universal, que hasta la fecha sigue teniendo relevancia, porque ahora quien controla y domina todo, pues es el capitalismo. Y es imposible no remitirse a Marx, perdón, a Marx. Pero me traicionó el inconsciente. Pero además me parece también volteando a ver, ¿no? Estos claroscuros, estas pequeñas narrativas que aparentemente son de lo sin importancia, de lo cotidiano,
inclusive de lo doméstico, porque me parece que esto de lo doméstico es un tema central en las literaturas, me atrevería quizá a decir, sobre todo escritas por mujeres, aunque no nada más, y esperaría que no nada más. No sé, es que todo lo que has dicho da para un montón, pero creo que de manera apuntaría a eso. No sé, Aristides, ¿tú qué opinas al respecto? A lo que dice Claudio, me gustaría nada más destacar sobre todo que esta insistencia en una historia hecha de muchas voces que hay justamente en decir otro lugar, hay también una especie de, quiero decir, es perfectamente congruente con lo formal en el sentido de que hay también un lenguaje que se derrumba justamente en todo este rollo, ¿no? Y me parece además congruente en otra dimensión, en una dimensión más, porque justamente el tema de lo político, y sobre todo lo político cuando es tan personal, tan íntimo, tan cotidiano y doméstico, no es un tema para la literatura. Es decir, en la tradición literaria ha sido siempre como algo un tanto diseñado, hecho aparte, para darle justamente preponderancia a la temática metafísica, a la grandilocuencia de la reflexión, etcétera, como sucede justamente en estos poemas que mencionas, ¿no? La exploración a profundidad de las imágenes de la muerte, ¿no? Y sin embargo, la muerte está ahí en la calle, la muerte está en estos mensajitos, la violencia, la guerra que no es guerra, ¿no? Está siempre en el voltea atrás de ti que nadie te está siguiendo. Y ahí ya hay una postura política, pues, que avanza hacia otro nivel, digamos, de aproximación al mundo, ¿no? Eh, no sé qué les parezca a ambas, pero creo que puede ser una buena oportunidad para leer estos poemas de los que hemos estado hablando. El de las fresas con chocolate es igual uno de mis favoritos. Entonces no sé si Claudia quieras leer justamente este o cualquier otro, el que quieran. Puede ser, es que no sé en qué página está porque yo tengo la versión ebook. Entonces, sí, me puedes ayudar por ahí. Sí, Esto no la tienes, yo me la voy a saber de incluso de memoria, pero por supuesto no me la sé. Claro. ¿Es el que empieza con el epígrafe de Raúl Zúñiga? ¿tu teoría sobre la desaparición del mundo? No, ¿eh? Está en la penúltima sección. Ay, pero... Ajá, y por ahí de este. Fíjate, ahora estoy buscando la página, pero un poco como En el libro es la página 77. Es, ok. en el ebook, sí, empieza con tu teoría sobre la irrealidad del presente, cuéntame. Está. Sí, página 77, yo ya lo encontré. Ajá. Si quieres, léelo tú. Sí, claro. Vale. O sea, bueno, cualquiera. O déjenme buscarla. ¿Cómo que esa teoría? Tu teoría sobre la irrealidad del presente, Ya la encontré. O sea, cuéntame. la tecnología nos da tantas ventajas si no sé usarla. Suele suceder siempre. Eso es Sí, bueno igual para la gente que nos escucha, igual que sepa que, como un poco de dónde. Igual en por lo que... supuesto, Ay, Sí. por supuesto que lo busquen impreso, porque además el trabajo de Emiliano es excelente, o sea, de la editorial Elefanta. Pero pues también que pueden acercarse al libro a través de estas plataformas digitales en versión ebook, ¿no? Para la gente que no, sí, no quizá más como moderna. quiera. Ajá, Exacto. exacto. No, eso lo que dices, ahí está la parte impresa que además creo que Listo. los libros de Elefanta se han caracterizado por ser particularmente bonitos, con una edición muy cuidada,
Entonces, creo que es un buen momento para decirles a quienes nos escuchan que se acerquen a ellos, los compren. En el caso de Decir Otro Lugar, está prácticamente en todas las librerías grandes, también en las pequeñas, pero ahora quizá el nombre es que no lo tengo, pero está en el sótano, el péndulo Gandhi, inclusive está en Amazon, por si les interesa, ya hice el comercial. Y pues leo el poema este que Arístides ha mencionado, y el título es Tu teoría sobre la irrealidad del presente, cuéntame. Después de tantas revueltas y guerras del siglo, un repaso por la violencia, tú contándome la historia de la revolución y que el imperio más poderoso será el que más brille, tú diciéndome come fresas con chocolate que aquí están, ya viste que las cortinas están abiertas y afuera es lo que es. Piensa, geográficamente nos ha tocado vivir en un sitio cuya ebullición no para, todo el tiempo algo detonan. Por eso mejor pon tu dedo en esta línea y después mírame bien, tu mano en el mapa, tu boca revelando a mi cuerpo como el lugar. Llegamos. Sé compasiva como la justicia que no llega por más que se busca. Restablece lo que la memoria no debe olvidar. Sus gritos, la desaparición, el saqueo, las mentiras, este país. Aquí estamos. Yo la más fuerte, tú la más hermosa. Podemos ser él, eso no importa. Aquí estamos en pleno siglo XXI. Explícame cómo se hace. Y justamente el que sigue es el otro del que nos hablabas, Claudia, ¿no? El de Karl Marx, Jenny. No sé si quieras leerlo, claro. Ese, además, me parece, estuviste en alguna mesa igual con Carmen Berenguer, ¿no, Eva? Sí, Arístides. Y justo este poema fue un gran motivo para hablar de esta vena social de tu poética. Me acuerdo porque además fue una charla muy significativa para mí. Yo a Carmen es una de las poetas vivas latinoamericanas a las que más admiro. Entonces para mí esa charla fue una cosa tan impresionante que yo creo que jamás se me va a olvidar, porque además es una mujer tan brillante. Ella tiene un libro que justo se llama Mamá Marx. Y recordemos que Carmen Berenguer, para quienes no la conocen, es una poeta chilena que su primer libro lo publica bajo dictadura. Y a partir de ahí, bueno, hasta la fecha ha seguido escribiendo. Y es además para mí una figura muy interesante porque ella escribe poesía, pero un poco también escribe crónica, escribe ensayo, escribe lo que ella quiere. Entonces luego ella decía, cuando me preguntan, ¿pero este libro qué es? Ella decía, yo escribo lo que se me da la gana. Es decir, ahí me parece un buen ejemplo de cómo, de alguna manera decir, los géneros literarios están ya un tanto trascendidos, es decir, podemos escribir lo que sirva para los fines que en ese momento estás buscando. Y este poema, que yo creo que sí leerá Clau ahora, es quizá un poco, no complicado de leer, pero voy como de alguna manera alternando algunos quizá fragmentos míos con citas literal, a veces sacadas de Wikipedia, o de algunos libros de historia política que cuentan la vida de Marx. Entonces voy como entrelazando fragmentos míos con fragmentos biográficos de la vida autobiográficos, perdón, de la vida de Marx. Un poco es así, entonces es un texto ahí medio, sí, raro, híbrido en ese sentido, como todo el libro. Entonces, bueno, no sé, Clau, si quieres, pues leerlo. Me voy a aventar. Dice, tu teoría sobre Karl Marx enamorado, pero esto es el siglo XXI y la complejidad es otra. Cuéntame, el amor y el cansancio están relacionados, aunque pocos lo acepten. Por eso amor y las quejas, por eso amor y mercado, por eso amor y la renta. Días de calma a veces. Habrá que remediar al mundo antes de amar, dijiste. Johanna Berta Julie von Westphalen, llamada Jenny, fue una escritora y pensadora política prusiana, interlocutora intelectual de Marx, con quien además se casó y tuvo 7 hijos, 4 de los cuales murieron siendo niños. Sabes que tengo prisa, que no puedo ir lento y caer pausada. Puedo pronunciar tú y yo mientras las cuentas corren y alienación se convierte en una marca de ropa. No vamos a desmoronarnos porque otra vez hay toque de queda en la ciudad. Vamos a esperar a que la noche pase y tanta prohibición desaparezca. En junio de 1849, las autoridades prusianas detuvieron y deportaron
a Karl Marx a Francia, quien se vio obligado a abandonar a su familia, dirigiéndose en octubre de 1849 a Londres, en Inglaterra. Un año más tarde, Jenny y sus hijos seguirían. Tu cuerpo ordena una pequeñísima parte del mundo, lo demás es el sitio de la rapiña. Luego las batallas que no paran, nunca paran. Por eso algo de nosotras se hace más fuerte. A partir de 1849, los Marx vivieron en condiciones muy duras, pobreza, desahucio y acoso de acreedores que los perseguían. ¿Qué más queda después de la contienda? El amor entre la pobreza y el desahucio no es amor. Busquemos otras formas que las vamos a encontrar. En sus últimos años, Jenny fue diagnosticada de cáncer de hígado. Falleció en Londres a la edad de 67 años, el 2 de diciembre de 1881. Tras la muerte de su esposa Jenny, Marx desarrolló una pleuresía. Falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres. Karl Marx escribió un tratado político que tituló Das Kapital, pero esa ya lo sabes, que las opciones para salir de aquí son unas cuantas, lo sabes, que deberíamos cambiar el mundo, sí, que probablemente fracasemos, también, no importa. Y justo eso que decías, sería bueno, voy a intentar que la gente que nos ve lo vea, o sea, esta hibridación, digamos, o este jugar con la disposición del texto, que intersecta justamente en cursivas un lenguaje mucho más apegado a la biografía de Jenny, de Karl, ¿no? Mucho más del estilo pues de un texto histórico, y se intercala justamente, o se enfrenta, se confronta y se opone además al lenguaje propiamente poético, ¿no? Me encanta sobre todo cuando los conceptos del marxismo se transgreden, o es posible transgredirlos a través de la poesía, como cuando dices que la alienación va a ser una marca de ropa, que es algo además, pues ya es súper factible, ¿no? En la actualidad. Muy bien. No sé, ¿qué opinan? ¿Creen que sea igual el momento de empezar a explorar un poco más el libro para la gente que nos escucha? Que leamos un poco más el texto. Sí, si quieres, Aristides, quizá un par de textos puede ser, está bien. Me parece muy bonito esto que hiciste, como enseñar el libro, ¿no? Y ver cómo un poco se van alternando estos fragmentos y estos episodios más bien biográficos. Sí, además, el libro en conjunto es eso, ¿no? Me recuerda mucho, aunque la edición de Emiliano lo presenta un tanto más fragmentado, digamos. Ajá. Me recuerda mucho a Cantos a un amor desaparecido de Raúl Zurita, tanto que hay diálogos entre voces que no se identifican, que es algo que ya decía Claudia, una historia de muchas voces, pero además en lo formal, por ejemplo, en este poema, ¿no? Que se insertan también ahí algunos diálogos en una forma mucho más parecida a lo que estamos acostumbrados a ver en la narrativa, pero que crean justamente movimientos o efectos, digamos, poéticos, y quiero compartir con ustedes este poema que además no sé cómo llamarlo en sentido formal, pero crea este efecto. Pregunta además por la memoria. Está aquí la pregunta por la memoria, y el poema mismo te obliga a recordar un texto que está en el mismo libro unas páginas antes. Dice: te dijimos que desde hace mucho nos despojaron de casi todo. Luego se fueron. Nos dejaron hablando solos, diciendo que nuestras palabras no importaban, que las volteáramos si queríamos, porque nuestra lengua era una máquina de ruido, un grano de sal que se perdía. Hablen y digan que nadie los escucha, son el desamparo. Hablen y digan que a nadie le interesa. Todo eso te lo contamos. ¿Te acuerdas? Y mi apunte es justo la referencia, o sea, esta pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas?
me obliga a mí como lector a decir, o sea, realmente me acuerdo porque ya lo leí, pero no sé dónde, ¿no? Entonces, te regresas a la página 35 y está en la sección que constantemente repite, contamos historias y no empiezan con había una vez. Entonces dice, contamos historias y no empiezan con había una vez. Desde hace mucho tiempo nos despojaron, se fueron, nos dejaron hablando solos, diciendo que nuestras palabras no importaban, que las volteáramos si queríamos, porque nuestra lengua era una máquina de ruido, un grano de sal que se perdía, hablen y digan que nadie los escucha, son el desamparo, hablen y digan que a nadie le interesa. Entonces, este reflejo, pues, me parece un juego interesantísimo, maravilloso, porque además el primer texto está, digamos, enclavado dentro de un ejercicio en donde estás un poco desdibujando el propio lenguaje. Y la circunstancia es tan caótica que incluso el lenguaje se empieza a perder un poco, ¿no? Sobre sí mismo. Por eso lo leí con más velocidad, porque de hecho así está escrito, ¿no? Está escrito como de manera especular a esta circunstancia de ese fuego. Nos dejaron solos, nos dejaron hablando solos, diciendo que nuestras palabras no importaban, que las volteáramos si queríamos. Entonces, pues sí, en efecto, hay como esta fuerte relación con la prosa, por ejemplo, con el pensamiento más concreto. Sin embargo, el efecto sigue siendo poético, ¿no? Eso es lo que trato como de decir, la maravilla que es terminar de leer el libro y realmente quedarte con una gran, gran imagen poética en su conjunto, que es justamente este lugar que se ha desvanecido. Este lugar que además te queda como una lección difícil de decir, de nombrar, que es esta ausencia de tantas cosas, ¿no? En las fresas con chocolate, cuántas cosas hay que se nos van, que se nos pierden, que están ahí mientras las cosas siguen su curso, que es todos los aspectos que mencionaba Claudia. No, pues es que yo estoy muy feliz porque los análisis que están haciendo son tan puntillosos y además dejan ver una lectura tan cuidadosa. Esto que acabas de hacer, Aristides, como remitir, cómo remite este texto al otro, evidentemente, pues fue hecho a partir de una lectura pues muy cuidadosa, porque esa era la intención. Y ahí, por ejemplo, pensaba que es que otra vez es eso, desde dónde uno está escribiendo y qué es lo que te interesa como autor, autor, escritor, escritora. Y a mí me interesa muchísimo todo el tiempo estar estableciendo este diálogo con el lector o lectora. O sea, es decir, no, me interesa la cotidianidad, me interesa el uso de un lenguaje que sea accesible, sin olvidar, claro, el trabajo formal y toda la inteligencia que hay ahí, o que a lo que uno hace además. Pero eso, de alguna manera, estas pequeñas expresiones de lo recuerdas, apelar a la memoria, sí a la memoria histórica, pero inclusive también a la memoria del lector, que me parece como algo muy importante, porque de repente damos por hecho de que la persona que nos está leyendo quizá está del todo atenta, y lo cierto es que no, porque inclusive si pasa un camión, si pasa el de la basura, si pasa, o sea, ¿por qué asumimos como autores, autoras, que la atención de ese lector o lectora va a estar permanentemente ahí? Inclusive a mí es como sacar la manita y decirle, oye, acuérdate que estás acá, ¿te acuerdas de lo que leíste en la página 30? Es quizá una cosa muy ingenua de mi parte, no lo sé, pero es algo que me interesa esto, ¿no? Luego, además, llevándolo digamos, a una dimensión ya más grande, es el tema de la memoria histórica, porque creo que ese tema también está atravesando todo el libro. Sí es la violencia, pero también es la memoria, es decir, no olvidemos que esto ha pasado, que está pasando, y que de alguna manera lo tenemos que traer a cuento todo, no todo el tiempo, pero bueno, hay cosas que uno no puede pasar por alto, ¿no? Entonces, quizá va por ahí un poco, Aristides, cuando ejemplificas específicamente con estos dos poemas. Sí, es un juego de mi parte, pero un juego que tiene una intención un poco malévola ahí con el lector o lectora. Y por otro lado, apelar a esa inteligencia, es decir, no dar por hecho
que los textos poéticos basta con que suenen bonito para que valgan la pena. Es decir, me parece que debe de haber inteligencia en ellos. Y luego ya que uno lo consiga o no es otro asunto, pero lo ideal sería que sí. Es decir, que inteligencia y belleza vayan de la mano, porque hay un montón de ejemplos en la poesía mexicana, en la narrativa, que dan cuenta de estos dos aspectos. No lo sé, ¿no? No estoy diciendo que el mío, pero fue una pretensión, al menos. No sé si lo conseguí. Para mí, justamente este poema y otros, algunos que me parecieron maravillosos, pero justo este poema me sorprendió mucho porque me agarró, ahora sí que me agarró en curva, ¿no? Está justamente leyendo el texto, tratando de como hacemos usualmente, ¿no? Reflexionando sobre los temas que has abierto, cada uno de los fragmentos. Y de repente se me había pasado de largo que esto también trataba de la memoria y de un lenguaje que pretende no perderse en el olvido, ¿no? Pero un lenguaje que trata de juntar sus puentes o mantener juntos sus puentes. Y de repente me pregunta el propio libro, ¿no te acuerdas? O sea, fue realmente una llamada de atención, ¿no? Estás pensando porque estamos hablando de algo concreto. Y dije, como es cierto, ese es me pareció algo muy poderoso en sentido literario, el volverme a bajar como lector, ¿no? Y yo ya estaba en esa grandilocuencia que tú incluso en otros textos nos invitas a detenernos un poco, ¿no? No recuerdo bien, creo si no me aprendí la línea, pero es pausa, no detengámonos antes de hacer metáforas, etc. Y sí, porque uno ya está haciendo metáforas en su cabeza sobre lo que estás diciendo y fue buenísimo que nos lo preguntaras, ¿no? Como detente un poco, sí te acuerdas de lo que estamos hablando y en realidad estamos hablando de algo que es completamente elusivo y que está ahí, ¿no? Me parece una maravilla. Quizás si hay oportunidad, me gustaría igual después de que hagamos una lectura, leer uno que igual me parece una maravilla, pero no sé, ¿quieren agregar algo más? Claudia, Eva. Y yo justo pensaba, o sea, como en el libro, una parte en la que tú leíste, por ejemplo, no hay signos de puntuación, ¿no? Hay otra parte donde tenemos el de barras de verso, ¿no? Entonces, a mí me pasó que justo en esta parte donde no hay signos de puntuación, estaba yo leyendo y había algunas interrupciones a mi alrededor. Entonces, a mí la sensación que me daba era como que tenía yo que leerlo con mucha prisa, o sea, tenía yo que leerlo todo corrido, pero estas interrupciones seguían viniendo a mí, ¿sabes? Y me daba como esta sensación de claro, el texto, o sea, el libro, pues, me está hablando de esta cierta manera y quiere que yo le ponga atención también de esta cierta manera y por alguna razón me siento, o sea, se sentía raro no poder ponerle esa atención que el texto me decía que tenía que ponerle, ¿sabes? Era una cosa muy extraña, pero al mismo tiempo, o sea, me maravilla el hecho de que este libro me pueda interpelar justo de esta forma, ¿no? Y pensaba en esto que decía Seba, de cómo de pronto tengo que poner atención a mi alrededor y tengo que estar al pendiente de si traigo mi celular, si traigo de pronto el teaser en la mano, si tengo un número de emergencia, pues, y pensaba también que eso se sugiere también en el ritmo del libro, porque no es un ritmo que te lleve despacito, o no es un ritmo que de pronto sientas cansado, que sucede mucho en poesía, pues, no sé, hay que ser sinceros, sinceras, ¿no? Pero que no pasa que, o sea, a mí por lo menos no me pasó aquí, o sea, también tiene que ver que te admiro un montón, ¿no? Pero a mí no me pasa, pues, o sea, siento que es un libro es un texto que te lleva y te dice, ve esto, ve aquello, acuérdate, pon atención, mira lo que está pasando ahora. Entonces me parece que en ese sentido también sí, es justo esto de hablarte a ti como lectora, ¿no? A mí como lectora. Pues. A mí desde el principio me atrapó brutal. O sea, esta imagen del muro con los hoyos de balas, todavía lo traigo atravesado. Qué interesante, Clau, escuchar esto que dices, ¿no? Porque al final son procesos de lectura
muy individuales y que claro, el autor, autora ya no, pues no tiene conocimiento de ellos. Sin embargo, de alguna manera lo que les decía, yo intenté pensar en eso, justo. Por eso de alguna manera un poco la variedad que Claudia acaba de señalar, algunos poemas con diagonales, otros sin signos de puntuación, etcétera. Porque de repente, no sé, y no sé si les pasa a ustedes, que uno se cuestiona, es decir, de repente uno dice, pero ¿qué me gustaría leer? Pero sobre todo, ¿qué ya no me gustaría leer? Y entonces justo eso es lo que no voy a escribir. Y una de las cosas que pensaba es que el mundo allá afuera ahora mismo está lleno de ruido. Y a veces pasa que cuando uno abre un libro, parece que ese mismo ruido de afuera te lo encuentras aquí adentro. Porque hay una necesidad de saturar el lenguaje, de engolarlo, de... Es una especie de, la imagen es terrible, pero lo voy a decir así, de vómito verbal por parte de algunos autores, como decir, ve cómo soy capaz de utilizar el lenguaje de una manera inclusive desmedida que se vuelve ruidosa. Y justo yo decía, es que, ¿cómo le hago para que eso no sea? Por eso de alguna manera también los fragmentos son tan sintéticos, porque intenté en la medida de lo posible quedarme con lo más depurado. Insisto, creo que es que, no sé, es un libro que supuso para mí muchas más preguntas que respuestas, pero también muchos intentos. Y la forma, el aspecto formal fue algo que trabajé durante 2 años o 3 años, ya ni sé cuánto, que de verdad me quebré la cabeza pensando cómo puedo decir esto, que además es un tema tan manoseado, tan conocido, tan actual, que es el de la violencia, y de alguna manera quizá darle un poco la vuelta en la medida de lo posible, sin, insisto, decir que estoy descubriendo el hilo negro de nada porque no va por ahí. Pero creo que sí implicó para mí un proceso de reflexión que me parece va de la mano del proceso de escritura y ahí tiene que ver la deformación académica totalmente. O sea, habrá quienes no. Yo le decía a Aristides en alguna charla que tuvimos, hay quienes escriben ya a los 22 años su obra y ya tienen 100 libros publicados, no está bien ni mal, es lo que es, ¿no? O que escriben un libro en 15 días, no está bien ni está mal, es lo que es, punto, es lo que hacen. Por mi parte, yo no sé cómo lo consiguen, ¿no? De repente son procesos larguísimos, de muchísima reflexión, de estar pensando, de decir esto no, esto quítalo, esto, no lo sé, ¿no? Eh, pero quizá iría por ahí, Clau. O sea, justo todos estos ejemplos que señalabas tienen que ver con un estar pensando, repensando y literal quebrarse la cabeza para pensar la forma, que me parece que es algo que se tendría que pensar hoy día, el tema de la forma, ¿no? Que por eso me interesa tanto lo híbrido. Ajá. No sé, tal vez podemos aprovechar para leer algunos poemas más para la gente que nos acompaña. No sé, Eva, si tú quieras leernos alguna selección de... Sí, Aristides, pues a ver, quizá de los primeros textos del libro, que de repente siempre la lectura en voz alta de este libro me ha costado, porque como son fragmentos, claro, la persona que escucha no sabe hasta dónde ya terminó un fragmento y empieza otra, y siempre me pongo en aprietos yo sola, pero pues, ¿quién me manda a escribir esto? Entonces, bueno, este es el texto Vale. inaugural pues sí, ajá, con el que abre el libro. Hay un epígrafe antes, y bueno, el primer texto del libro fragmento dice, coopera conmigo y aplaza todas las palabras que no digan nada. Pon sobre esta superficie las más logradas. Retén tu silencio que ahora mismo estoy escarbando mi lengua para decirte lo exacto. No es fácil allanar un espacio que oscila al borde, porque todo el tiempo alguien desploma el lenguaje. Hasta ahí termina el siguiente. Alcanzábamos el bus corriendo, contábamos monedas y llorábamos cuando era urgente. Nosotros nos juramos todo y para siempre. Nosotros invencibles y ese cuento conocido, lo común, lo más común, pero no. Nosotros atravesando un país de balas con el corazón entre los dientes. No lo sueltes, así como los perros corren con un hueso en el hocico, no lo sueltes. Y un tercero, no me acuerdo con detalle de todas las historias. Sé que sucedieron hace mucho y hace poco. Empezaré por acordarme de los pormenores. Quiero cada punto y coma. No voy a desviarme del tema. A ver, uno más. Que no se me gasten las fuerzas. Alguien me dijo que fuiste tú quien estuvo ahí.
que si eras tú, porque ese día la voz se te fue acabando. Entonces, el último recurso, la afirmación de que el aire y la luz es lo que nos queda cuando estamos a punto de ser doblados. Son apenas algunos fragmentos. Sí, justo de la primera sección, ¿no? Ajá, sí. Eso igual quería preguntarte, ¿debemos entender estas epígrafes que dividen un poco el libro como los motivos que aperturan ciertas secciones? Sí. O, Ajá. no, O, adelante. no, preferiría que dijeras el o, Aristides, a ver. Ajá. O entenderlas quizás como insertas dentro de la narrativa completa del texto. Creo que sería más bien lo segundo. Es como una historia fragmentaria, porque el tema del fragmento es otra cosa que me interesa mucho. O sea, lo fragmentario como noción, como concepto, me parece que también define mucho de lo que es el siglo XXI. Es decir, ya esta idea de la completud, de inclusive, cuando a mí me preguntan, es que lo voy a ejemplificar así, como, ¿qué escritoras, escritores te gustan más? A mí me cuesta un montón de trabajo dar nombres, prefiero como decir poemas de muchas escritoras y escritores, porque ya en su totalidad de ese escritor o ese escritor es que casi no es como que todo lo que me interesa de lo que ha escrito. Quizá de tal escritora solo un libro, de otro escritor solo un poema. Y me parece que apela a esta idea de lo fragmentario, ya no ni siquiera de la obra como completa. Por lo tanto, eso, todo el tiempo son fragmentos, fragmentos de una misma historia. Claro. Claro, ¿algo quieres añadir? ¿Compartirnos algún...? Sí, es que justo en esto pensaba, o sea, mi versión pues está dividida de forma distinta a la que tienen ustedes en papel. Entonces, yo cuando lo leí, yo lo leo de corrido, o sea, porque no tiene como estas divisiones que ustedes tienen, pues yo no las tengo. Entonces, en mi versión todo se presenta, hay algunos epígrafes, por ejemplo, que no necesariamente están hasta arriba de la página, sino que están a la mitad. Y eso a mí me llamaba la atención porque justamente no me da la sensación de división entre capítulos, ni de división necesariamente entre poemas, de nuevo, porque no responde al orden que está impreso, pero me parecía sobre todo interesante porque a mí me cuesta mucho trabajo ponerle nombre a los poemas, por ejemplo. Entonces me gusta que aquí no necesariamente hay nombres en todos lados y hay etiquetas de capítulo 1, sino que justamente podemos leerlo todo o no, pero nos da justo esa sensación de la historia, ¿no? Que se va sucediendo. Y eso me gusta mucho. Ah, mira, porque yo no sabía justo que entonces en ebook un poco la distribución o la disposición es distinta y claro, eso da otra pauta de lectura, que también está bien interesante. Y es verdad, los poemas no, o los textos no tienen título, como que esa parte un poco me la salté. La división está dada por los epígrafes, que ahí empieza, digamos, otra sección que está en relación con la anterior y así sucesivamente todo el libro. Pero está interesante esto que me dices, Clau, porque yo no lo sabía. Es bien importante justo del libro señalar esta condición fragmentaria, porque justo como decía Seba, solemos pensar en el libro unitario, en el libro de poemas unitario y en el libro de poemas sueltos, ¿no? Pero este me parece es un libro hecho a partir de una unidad fragmentada, que es algo bien interesante, ¿no? Como decía Claudia, claro que lo puedes leer de corrido porque esta historia es una sola historia, aunque esté hecha de muchas voces. Y es en esas voces que de pronto se abren todas estas posibilidades, que son pues estos fragmentos. Yo quiero, no sé Claudia, si quieres compartir algún texto, algún fragmento que te haya gustado. Pues puedo aventurar, pero de nuevo, como mi división es diferente, pues igual y me aviento como con un pedacito de uno. Este empieza con un epígrafe de Tamara Gayol Massimi y dice, iluminada, tu cuerpo de frente a esta ciudad que nos ha sometido todas las veces posibles. Alucinada, el destello de esta bomba que nos dejará ciegas, pero después lo veremos todo. Obnubiladas, habré sintetizado nuestros nombres como la única forma de alivio. Salvadas y rehechas andaremos.
por dónde, cuándo, cómo en este lugar de rencor, y no va a importar nada porque nada será más relevante que la voluntad de tu lengua pronunciando todas las heridas que un día y que ya, no porque tus labios abiertos a la ternura, su persistencia en lo bullente. Quiero hacer una anotación sobre esto porque me gusta mucho que se hable en femenino y que aparece a lo largo del texto. Hay nosotras y hay yo y hay tú, pero en femenino. O sea, eso me gustó mucho, que se nombre en femenino. Creo que es importante, o sea, es deliberado y fue totalmente consciente, o sea, incluso tú lo decías al principio, Clau, hay una historia, dijiste algo así, no necesariamente sexoafectiva, pero puede ser que sí, es decir, en medio de toda esta guerra de la violencia y de la pérdida, también hay una historia de amor, porque creo, como decías Aristides, que hoy día en el siglo XXI somos unidades fragmentadas, todos, todas, todos, todos somos eso. O sea, no hay alguien que ande por la vida siendo uno completo. Todos, todas, todos de alguna manera estamos ya refragmentados, fragmentadas, y además el amor no es, inclusive sí pensarlo desde la poesía, un hombre, mujer, pero puede ser mujer, mujer, puede ser hombre, hombre, o puede ser miles de posibilidades más. Y para mí era importante, si ya estaba cuestionando la noción de género como género literario, también la noción de género como especie, como sexo, como etcétera. Por eso, de alguna manera, yo quise meter ahí de todas, mis reflexiones están ahí. Luego ya, insisto, qué tanto terminaron de cuajar, no lo sé, pero sí, Clau, esto es claramente un amor explícito de una ella a otra ella. O sea, eso se hace evidente porque me interesaba que fuera así también, ¿no? En otras páginas quizá hay un él, un él, pero hay una donde puedo ser él y luego ya soy ella, y entonces eso cambia, porque esto es el siglo XXI, me parece. A mí me gusta mucho justo en ese juego de lenguajes, pues, que como dice Claudia, que el narrador no sea, como dices ahora más bien, que el narrador no sea explícito nunca, ¿no? En realidad, nunca sabes quién es exactamente la que está hablando. Y eso es igual de maravilloso, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la memoria, es una memoria que de nuevo se construye a través de multiplicidad, ¿no? Es una memoria rota, ¿no? Y que se busca además a sí misma a través del lenguaje. Y de nuevo, lo decía al principio, ¿no? Me parece un juego completamente novedoso el que vaya en sentido contrario a lo que hace, por ejemplo, el Altazor, ¿no? Que es de lo ordenado a lo completamente caótico, sino al revés, de algo que está más o menos caótico, tiene un orden, pero es un orden que está subyacente en esta historia justamente, ¿no? En esta historia que tratamos de decir que es este otro lugar, esta ausencia, ¿no? Y de repente nos pide la propia narrativa, el propio hilo del poemario, nos pide contar un cuento que nos posibilite ir hacia algo más ordenado, ¿no? Y no, para nada quiero decir con esto que va del caos al orden, porque de hecho ese orden que se descubre es un orden caótico, ¿no? Es un orden igualmente roto. Entonces es una especie de pregunta constante por justamente la linealidad, la destrucción, el derrumbe. Hay cosas que no son tan caóticas dentro del caos, etcétera, ¿no? Como el amor, ¿no? Aunque también está la pregunta del desahucio, ¿no? El amor en el desahucio y la pobreza, ¿hasta dónde, no? Entonces, igual, es un libro que a todas luces es complejo y además con un lenguaje bien trabajado, quiero decir, bien trabajado por mucho tiempo, quiero decir, ¿no? Trabajadísimo, quizás sea una mejor expresión, justamente para lograr este efecto a partir de la interpelación directa. Este efecto que además es profundamente poético, un efecto que se busca siempre, ¿no? Cuando se escribe la poesía, generar este asombro
desde la palabra, ¿no? La palabra que excede su propia significación, etc. Está construido justo con la interpelación directa a quien lo tiene en sus manos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Antes de seguir quizás leyendo un poco más, antes de cerrar la actividad, pues eso, insistir a la gente que nos acompaña, que se acerquen al libro y que de verdad se van a sorprender por todos estos aspectos que son muchísimos, que lo hacen, pues, que lo concretan en un libro novedoso y además, pues que es una pauta además para nuevas escrituras, estoy seguro. Yo Adelante. nada más voy a decirte gracias, porque todo lo que has dicho es que eso, que para mí esto está siendo, o sea, ha sido una suma de comentarios sumamente inteligentes, pero además profundamente generosos. No tengo más nada que agregar. No sé si vamos a hacer otra lectura. No sé si... ¿Quieres? Justo Ajá. lo que leíste, Clau, al que le sigue, igual es un gran texto, no sé si quisieras compartirnoslo. Es el que va de Te creo, aquí nuestra historia. Y dice, tu teoría sobre no quiero fingir que estoy muerta, cuéntame. Dice, te creo todo, aquí nuestra historia. Tu teoría sobre no quiero fingir que estoy muerta. Cuéntame, ¿qué sabes de langostas? Pensé en las plagas de Egipto, no sé más. Su fealdad frente a ti, tu asco y yo del otro lado, hablándote de cómo se mira esta ciudad. Las dos diciéndonos resiste que la turbación no debe, no puede, no. Mejor cuéntame algo que ordene todo. Una teoría, por ejemplo, sobre lo que tú quieras, las bombas que seguirán cayendo, lo incomprensible de ciertos eventos en la historia, las traiciones de todos, sus mentiras que sostienen la parte más endeble de la vida. Lo que quieras, dime, mientras una langosta o muchas se quedan quietísimas, como enterándose de lo que estás contándome, como oyendo que desde aquí algo encendido se te enreda por el cuerpo. ¿Sabes ya que has ganado la guerra en este lugar? Quedar hasta ahí. Hasta ahí. Se Sí, corta la página, no sé si sigue pues. termina en, te digo que esto es así, que no importan los estallidos con su síncope de destrucción. Ya lectura de dos voces. Y quedó bonita además. Sí. Una maravilla, Eva, de verdad. Nosotros te agradecemos la amabilidad de tu compañía y además de tus comentarios sobre tu propio texto, que además eso siempre se agradece, porque pues, es un gesto de amabilidad, ¿no? Poder adentrarnos desde tu propia voz un poquito más hacia el libro que nos has regalado. Y bueno, no sé, algo más que quieran añadir respecto a esto ya para cerrar la actividad, Eva. Pues yo nada más decirte, Aristides, lo que les he venido diciendo a lo largo de toda esta charla. Muchísimas gracias. Ha sido además, porque siempre es un tanto asombroso, que es que uno escribe y no sabes cuál va a ser la recepción del libro. Y entonces siempre escuchar esos comentarios, además tan generosos, de una lectura tan atenta, se vuelve, no sé, increíble y de verdad yo lo agradezco inmensamente. Gracias, Clau, porque yo te lo dije, admiro profundamente la lucidez de todo lo que dices siempre, y Arístides igual, toda esta reflexión, lo profundos que los dos fueron con este libro. Soy la más agradecida en ese sentido. Entonces no tengo nada más que agregar, excepto que, pues quizá un poco si a partir de esta charla a quienes nos escuchan les dieron ganas de leerlo, pues que lo compren, que estaría increíble, y que compren igual otros libros de la editorial. Hay otros títulos de poesía que valen muchísimo la pena, otros... Elefanta también se ha caracterizado por, de alguna manera, mirar esas otras literaturas que aparentemente son periféricas, como la literatura puertorriqueña o la literatura caribeña, haciendo todo este rescate de literaturas afroantillanas, que además me parece que son poco conocidas en México y que creo que
bien valdría la pena darles una oportunidad. Entonces, pues gracias por esta charla, y a quienes nos escucharon, pues ojalá un poco su curiosidad les mueva a ir por el libro y a comprar Decir Otro Lugar, y yo seré la más feliz. Gracias, Clau, y gracias, Aristides. Yo igual sumarme al agradecimiento del espacio, a que Eva nos vino a contar de su libro, que para mí ni siquiera se siente como un evento, sino como una charla de un libro que nos encantó y que Eva nos está contando todo sobre él. El hecho de que se esté dando muchísimo de este libro tampoco es gratuito, o sea, no es una simple casualidad. Y sí, o sea, me sumo al reconocimiento del editorial, el trabajo de Emiliano, y que también lo pueden encontrar en ebook, aunque no tengan las mismas divisiones, lo pueden leer, pues. Y sí, muchas gracias, Eva, muchas gracias. Pues igual, gracias a ambas. Creo que comparto exactamente lo que dijo Claudia, ¿no? Eso fue más, se sintió mucho más como charlar con la autora de un libro que te encanta, ¿no? Y bueno, eso siempre es una fortuna, ¿no? Les agradezco a las dos, de verdad, que nos hayan acompañado en este tercer encuentro. De verdad, es para mí un gusto poder compartir con la gente que nos está escuchando un libro tan maravilloso y de la voz de personas tan increíbles, tan inteligentes, como ya decía Eva Castañeda, y con comentarios que seguramente, como a mí, a la gente que nos escucha, les habrá planteado muchas más preguntas y muchas más posibilidades e intereses para traer a sus manos nuevos libros como este. Les agradezco muchísimo, llegamos al final de la sesión y pues bueno, me resta simplemente invitar a la gente que nos acompaña que sigan la programación de la Feria Universitaria del Libro, a que sigan también las demás actividades del encuentro y que bueno, nos veremos para la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. La FUL agradece tu asistencia.